Muy buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar con la filosofía y las otras disciplinas o algunas de las otras disciplinas con las que tiene una relación importante la filosofía. Como dato antes de comenzar en sí, se puede decir que antiguamente en la antigüedad o sobre todo hasta la llegada de la ciencia moderna prácticamente, no había una diferencia muy clara o concreta entre lo que era la filosofía y las distintas ciencias. O sea, sí que se separaban, pero no de la forma en la que actualmente están separadas. Entonces podemos decir que a día de hoy se conserva una estrecha relación, ¿vale? Pero hay aspectos a remarcar positivos y algunos otros negativos que vamos a ver ahora a continuación. Muy bien, pues el primer punto que podemos encontrar o la primera relación que vamos a hacer es, yo creo que la que más nos importa a todos o una de las más interesantes, que es la relación que hay entre la filosofía, ¿de acuerdo? Y lo que es la ciencia. Bien, filosofía y ciencia. ¿Vale? Tenemos que remarcar o es importante destacar dos diferencias. Una es la relación que va a haber hasta el siglo XVI y luego la relación que va a haber después del siglo XVI. ¿Qué va a ser el punto que marque esta diferencia o esta distinción entre el siglo XVI y después del siglo XVI? Va a ser la aparición de la ciencia moderna, que se puede decir que se puede categorizar como la aparición del método moderno. La aparición del método científico que va a crear Descartes, ¿vale? Pues con la aparición de ese método científico que creó Descartes es cuando podemos hacer esa división entre hasta el siglo XVI y después del siglo XVI. Entonces, ¿qué encontramos? Hasta el siglo XVI no se veía esa distinción, sobre todo por el hecho de que realmente no había muchos filósofos, también eran científicos, o sea, no decía o eres solo filósofo o eres científico, sino que era ambas cosas a la vez. Esto se sigue dando aún en la actualidad, pero no es a lo mejor tan común como lo era antes. Y ahora, ¿por qué había esta especial unión? Sobre todo por dos puntos que tenemos aquí. Porque eran saberes racionales y sistemáticos y porque tenían un mismo objeto de estudio. Que viene a desembocar en que ese saber racional y sistemático, que como vimos en el primer punto poseía la filosofía, lo que hace al fin y al cabo es buscar realmente verdades universales, que es lo que hace la ciencia, ¿vale? Y ahí es donde va a estar esa conexión. Y en referencia al mismo objeto de estudio, ¿por qué? Porque se hacen preguntas similares, ya que los dos parten de la propia realidad que podemos observar alrededor nuestra para llegar a ciertas conclusiones. Por eso era tan similar ciencia y filosofía, o no había esa distinción tan fuerte como va a haber a partir o después del siglo XVI. Bien, ahora bien, después del siglo XVI, ¿qué va a pasar? Sobre todo un alejamiento gradual. ¿Por qué? Porque la ciencia moderna debe ser contrastable, es decir, yo si utilizo ciencia moderna, si utilizo el método científico, puedo realmente comprobar si la hipótesis que genero realmente se hace o se produce en la realidad o no. Si no puedo hacer esa comprobación, realmente no se va a considerar ciencia o dentro del método científico moderno. Entonces, como la filosofía no entra dentro de ahí o no puede usar ese método para su objeto de estudio y con su forma de estudiarlo, entonces claro, parece que se queda afuera o hay ese alejamiento gradual que llamamos. Ahora bien, no deja de haber una relación estrecha entre ciencia y filosofía, sobre todo
por tres puntos, básicamente. Porque la filosofía ayuda a la ciencia, sobre todo en el análisis, en cuestionar los métodos que utiliza. Es decir, cuestionar los métodos que utiliza se refiere a que la propia ciencia parte con un método para aproximarse a la realidad. Pero la ciencia, por el objeto de estudio y el método de estudio que usa, no puede cuestionar su propio método. De eso se tiene que encargar una ciencia externa a ella, que en este caso es la filosofía. Y límites e implicaciones. Esto es mucho o gran parte a la ética y también el conocimiento. Es decir, hasta qué campo abarca esta ciencia. Es decir, esta ciencia puede decir o intentar estudiar esta realidad, o esto ya formaría parte de otra ciencia diferente, en referencia a los límites. Y en referencia a las implicaciones, es decir, hasta qué punto la ciencia puede hacer todo. Es decir, ¿la ciencia realmente es ético crear una bomba nuclear? ¿O qué límites e implicaciones tiene ese conocimiento científico? Bueno, pues hasta aquí sería esa relación con la ciencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver la relación que hay con lo que es la religión. ¿De acuerdo? ¿Qué relación hay entre religión, ¿vale? Religión y filosofía. La relación que hay entre religión y filosofía, a priori, se puede decir que ha sufrido como muchos altibajos a lo largo de la historia. Es decir, hay momentos en que parece que ha sido una relación indispensable, otros que parece que no tienen nada que ver. Y la clave o el punto está en que la religión y la filosofía coinciden en muchas cosas, pero también divergen en otras. Entonces, dependiendo de dónde se haya puesto el acento en cada una de esas cosas, si en las coincidencias o en las divergencias, pues se ha llegado a un tipo de conclusión u otra. Ahora bien, en ámbito general, ¿en qué coinciden filosofía y religión? Coinciden en que los intereses son similares, es decir, le preocupan las mismas cosas, cómo orientar la vida del hombre, la pregunta por el sentido de la vida, todas esas cuestiones, Dios, alma y mundo, esas cuestiones base lo comparten ambas. Y luego esa dimensión práctica de orientación de la vida. Entonces, para compartir eso que es como tan fundamental o intrínseco, realmente hay una gran unión, ¿de acuerdo? Ahora, divergencias, que el saber, que la religión, según pone aquí, es un saber, que el saber filosófico, a diferencia del saber religioso, es un saber racional y crítico, aunque también es cierto que depende de la religión en concreto, porque dependiendo de la religión, este saber sí que va a ser racional o crítico o no. O sea, hay religiones que sí que dentro de su objeto de estudio, sobre todo más que del objeto, el método de estudio sí que puede ser racional y crítico, aunque el objeto de estudio sea a partir de la fe, pero la metodología que usan para acercarse a esa religión sí que sea realmente un método racional y un método crítico, como puede ser la teología en el caso de la religión cristiana. Y luego un saber basado en la fe, que aquí es donde está el punto realmente más importante en la diferencia, en que cuando hablamos de religión se parte de la fe, de un conocimiento que es por fe, y cuando se habla de filosofía se parte de un conocimiento basado absolutamente en la realidad, en un principio. O sea que ahí es donde está la diferencia. Ahora bien, la fe, como creo que, no sé si comentamos, hay que ver que la fe, incluso la fe humana, no se cree en algo simplemente por el hecho de, uy, me apetece creer en algo, sino siempre la persona cree en algo porque parece que hay indicios de que ese algo sea real. Si yo digo que, pues mira, esta tarde he conseguido ir a la luna y volver y me ha dado tiempo a dar clase, pues lo más seguro es que no me creas, porque aunque te lo diga yo, a lo mejor que soy tu profesor o lo que sea, realmente los indicios que demuestran esa afirmación parece que sean completamente falsos o ilusorios. Entonces, claro,
para que la gente tenga fe, en principio tiene que haber como señales de que eso tenga por lo menos trazas de ser razonable. Mínimo tiene que ser razonable, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que sería la relación entre filosofía y economía. Muy bien, pues ¿qué relación tiene la filosofía y la economía? Sencillo, o más o menos. Podemos decir que la definición, este es el símbolo lógico de definición, de economía es administrar los bienes, tanto los particulares como los sociales. Entonces, ¿qué hace sobre todo la filosofía? O aquí, ¿qué trata de hacer? Ejercicio de la virtud y concepción moral. Es decir, cómo el hombre o qué virtudes necesita realmente para la administración de sus bienes y qué concepción moral hay detrás de esa virtud o de esa administración de los bienes. Entonces, sobre todo, el punto está aquí en los diferentes modelos económicos que presenta la sociedad y sobre su conveniencia, estudiar sobre realmente si son convenientes, si ayudan a mejorar la sociedad, si no, qué efectos adversos pueden tener. O sea, se pregunta sobre todo sobre esa administración de los bienes, tanto a nivel social como individual, sobre todo en el ámbito de la ética, del ejercicio de la virtud y de la concepción moral. Muy bien. Y luego tenemos el último punto, a ver, que sería la cuestión del arte. Muy bien. La relación entre filosofía y arte. ¿Vale? Que se puede decir que posiblemente es, junto con la religión, junto con religión y ciencia, una de las más estrechas, más que con economía. ¿Por qué? Por dos cosas aquí. Aunque solo haya apuntado una, pero dice que es una relación estrecha porque dialoga con los problemas invitando a la reflexión. Es decir, que cuando un artista crea una obra de arte, no deja de intentar o de plasmar en esa obra de arte un problema actual real, ¿de acuerdo? Y la filosofía, al fin y al cabo, también se encarga más o menos de eso, de ver qué problemas actuales reales hay e intentar dar respuesta a esos problemas a través de su metodología propia. Entonces, claro, el arte, al ser una forma de invitar a la reflexión, claro, ahí hay una relación como muy estrecha. Y el segundo punto, que no aparece aquí, pero que me parece también muy interesante que nombrarlo, y es el hecho de que también hay una relación estrecha porque tanto arte como filosofía se influencian mutuamente, sobre todo en las corrientes de pensamiento. Es decir, yo qué sé, el vanguardismo, o sea, hay el arte abstracto, hay todos esos tipos de artes suelen partir siempre a partir de un estilo de hacer filosofía, de una corriente filosófica que lleva a esos autores, aunque a lo mejor sin ser completamente conscientes de que están haciendo eso, pero es una influencia social o intelectual que les hace llevar a hacer un tipo de arte que a lo mejor prescinde de la forma o se quiere alejarse de los cánones establecidos, o sea, todas esas cosas. Y luego el otro punto importante es que ha habido muchos filósofos que han utilizado, que han usado la vía artística como modo de expresión de su pensamiento. Y esto es una cosa que me interesa mucho que trabajemos en clase. Es el hecho de, yo qué sé, Ortega escribiendo novelas, Sartre escribiendo obras de teatro, el propio Platón haciendo una especie de diálogos, no sé. Hay muchos filósofos que no se han dedicado solo a hacer ensayos, sino que han utilizado otros métodos para realmente intentar comunicar lo que ellos quieren y esas ideas que tenían. Entonces, bueno, hasta aquí esa relación entre filosofía y ciencia, filosofía y religión, filosofía y arte y filosofía y economía. Y muchas gracias por la atención.